Shalom, hermanos, que el Eterno los bendiga, los fortalezca, los guarde, tengan salud, buena vida y que este Shabbat sea una bendición para todos y cada uno de nosotros. Esta noche o tarde vamos a estar estudiando una sección de la Torá, de la Biblia, que está en el libro de Números, en el capítulo 19, versículo 1 al 3, y dice así: Yahweh habló a Moisés y a Aarón, diciendo: esta es la ordenanza de la Torá, que Yahweh ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que le traigan una vaca alazana o una vaca bermeja perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no haya puesto yugo alguno. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en presencia de Yahweh, bendito sea su nombre. Este texto está hablando de la vaca bermeja, que es una vaca roja, la conocen algunos, pero está hablando dice Jucat, en el texto dice, y estos son los Jucat. Jucat quiere decir mandamiento incomprensible, ¿sí? O sea que no lo podemos entender, o nos cuesta entender, o hay algunos que no entienden y no comprenden ningún mandamiento. Entonces, la palabra Jucat quiere decir eso, mandamiento incomprensible, o sea, ordenanzas o principios del Eterno que no se entienden o no se comprenden. Y Jucat se escribe en hebreo, se escribe una Het, una Kuf y una Tav de Jucat, y su Mishpar Katan da 13, porque 13 es el número del amor y es el número de la unidad. O sea que los mandamientos nos están enseñando que son una muestra del amor del Eterno. Para poder llegar a sus vidas y a sus corazones un poquito más sencillo, claro, vamos a poner un tema a esta sección de la semana. Le vamos a poner la vida y los mandamientos, la vida nuestra y los mandamientos, la importancia de los mandamientos en la vida nuestra. O sea que nuestra vida sin los principios del mundo espiritual, pues no tendrían sentido en este mundo físico, ¿verdad? Y el propósito de hablar de la vida y los mandamientos es que podamos mejorar, porque todos estamos en esta vida para que mejoremos, para que alcancemos un mejor nivel de vida espiritual, un mejor nivel de vida familiar y un mejor nivel de vida económico. Mejorar. No se olvide que el Eterno, en su infinito amor y en su gran bondad, dejó todo el mecanismo en su Torah, o en este libro que lo conocemos como la Biblia, todas las reglas y todos los principios para que el ser humano pueda vivir bien en esta tierra. Muy bien. Entonces, aquí leímos en el capítulo 19 y los primeros 3 versículos que habla de Jucat, que los mandamientos. Pero para aclarar conceptos, quiero decirles que los mandamientos o las reglas de la vida o los principios de la vida, porque mandamientos quiere decir eso, ¿va? Principios de vida, no son más que la expresión del amor de Yahweh, ¿sí? Ahora, este amor de Yahweh, esta Torah, o estos mandamientos, o estos principios, se encarnaron en la persona de Yeshua. Por eso en Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo, o sea, esa Torah dice, en Juan 1.1 dice, y el verbo dice, y el verbo era Yahweh, pero está diciendo, y la Torah dice. ¿Sí? Está diciendo entonces, y aquella Torah se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando está hablando Yohanan o Juan 1.14, se está refiriendo a la Torah, a la palabra, al verbo que se hizo vida, que se encarnó. Por eso Juan 3 dice, de tal manera ama Yahweh al mundo, a todos. Él no tiene preferencia por nadie. Dice, de tal manera amó Yahweh al mundo, que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna.
eterna. Entonces, ¿dónde está el secreto? En su Torah, en sus mandamientos. Ahora, el mismo Mesías Yeshua, hablando, dando su discurso público, les dijo a algunas personas en Juan capítulo 8, versículo 37, mi Torah dice, no haya cabida en vosotros. Le está diciendo a la gente, la Torah dice, o la Biblia dice de una manera sencilla, dice, mi palabra no haya cabida en vosotros. No la pueden entender. O sea que la gente no puede entender la Torah. No tiene cabida en la mente ni en el corazón de la gente los mandamientos y la Torah. Por eso esta sección que estamos viendo aquí en el capítulo 19 del libro de Números, nos está diciendo que muchos mandamientos son incomprensibles para el ser humano. Si son incomprensibles, son jucat. Jucat quiere decir incomprensibles. Dicho de otra manera, lo voy a decir de otra manera más sencilla. Todo aquello que no entendemos, todo aquello que nosotros cuestionamos en la vida, todo aquello que no practicamos es un jucat. Son mandamientos incomprensibles, son principios incomprensibles, que al no practicarlos no van a tener sentido, ni propósito, ni bendición para nuestra vida. ¿Sí? Por eso que importante es no solo saber los mandamientos, sino que practicarlos. Por eso el éxito de nuestro Mesías Yeshua en esta tierra, por eso tenía tantos seguidores, era porque sabía los mandamientos y los practicaba. Por ejemplo, robar. Para aquel que roba, este mandamiento no tiene sentido. Este mandamiento no tiene valor y no va a tener ningún beneficio porque roba. Como muchos otros mandamientos, por ejemplo, las ofrendas que se dan en las lunas nuevas por causa del pecado, porque cada creyente dice que debe dar con una ofrenda por los pecados que cometió ese mes. Los diezmos, el mentir, el adulterar, tantos mandamientos que hay que el ser humano no los entiende. Son incomprensibles. Entonces, si son incomprensibles, no van a tener sentido para su vida. Por eso el nivel So de la Torah dice, no entender las verdades espirituales, no solo no se van a practicar, sino que, por otro lado, van a contradecir la voluntad de Yahweh. Todo aquel que no practica las verdades espirituales, los principios espirituales de Yahweh, va a contradecir la voluntad de Yahweh, va a estar en contra de Yahweh. Ahora veamos y hagámonos una pregunta, veamos nuestro contexto, veamos el mundo. ¿Cuánta gente entonces se opone a la voluntad del Eterno? ¿Cuánta gente se opone a la voluntad de Yahweh? Pues no somos jueces, pero cada uno de nosotros podemos ver y darnos cuenta que hay mucha gente que se opone a la voluntad de Yahweh. Ok, analicemos el texto así con un poquito de detalles. El diverso de la Torah hace una pregunta y dice, ¿por qué no podemos entender el mundo espiritual? Porque hay gente que dice que es espiritual, pero realmente no es espiritual. Es gente un poco emocional. Ahora, ¿por qué no podemos entender el mundo espiritual? Porque el mundo espiritual no se puede entender con la lógica de este mundo. Tampoco se puede entender con el conocimiento limitado de este mundo. La gente puede tener todo el conocimiento, toda la sabiduría, todas las licenciaturas y las maestrías y doctorados de este mundo, pero es de este mundo. Y los principios espirituales no se pueden entender con el conocimiento de este mundo, solo se van a entender con el conocimiento espiritual. Por eso la Torah dice que la lógica y el conocimiento de este mundo están bajo la influencia del maligno. ¿Y quién es el maligno? Satán. Como dice 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4 dice, ¿el Dios de qué siglo ha cegado el entendimiento de las personas para que no le resplandezca la luz de la Torah? Entonces, el mal, el maligno, el Satán, el ladrón, el que viene a robar, a matar y a destruir, ha cegado el entendimiento de la gente para que la gente no entienda
que solamente a través de la práctica de los principios espirituales va a conocer la verdad, y entonces cuando conozca la verdad será realmente libre. Ok. Esto nos indica que con un conocimiento limitado jamás vamos a encontrar la respuesta y la solución a nuestras necesidades físicas. Si miramos este mundo en que vivimos, es un mundo lleno de necesidades. Es un mundo donde hay tantas carencias. En este tiempo en que vivimos, la carencia es pareja. Tanto el rico como el pobre tienen carencias. Todos en este tiempo tenemos un enemigo común. El enemigo común se llama la pandemia. Se esconde el rico, se esconde el pobre y todos se esconden. ¿Por qué? Porque la solución a este archienemigo no está en este mundo físico. La solución a este archienemigo que se llama pandemia o COVID-19 o no sé qué otro nombre le querrán poner después, solo está en el mundo espiritual. Por eso es que la Torah dice, la Biblia dice, que la solución a todas nuestras necesidades físicas, la solución a todas las carencias del ser humano en esta vida, solo la podemos encontrar en el mundo espiritual. Así que, qué importante entonces es la vida espiritual. Muy bien. Como ya les dije la palabra Jucat, que así se llama Jucat, mandamientos incomprensibles. ¿Por qué le llama la Torah mandamientos incomprensibles? ¿Por qué dice la Biblia mandamientos incomprensibles? Porque nos está diciendo que con la inteligencia de este mundo no podemos entender la Torah, ni mucho menos vivir bajo las reglas espirituales. Por eso necesitamos una inteligencia espiritual. Aquí vamos a poner un ejemplo universal que utiliza a una gallina. Dice que hay una gallina y la comida de la gallina está dentro de una rejilla. Un corralito pequeño, y allá dentro de ese corralito pequeño, de esa rejilla, está la comida de la gallina y la gallina está afuera. La pregunta es, ¿cómo hace la gallina para comer o para alcanzar su comida y comérsela? Bueno, la respuesta está en que la gallina saca la cabeza por una rejilla para alcanzar la comida. ¿Y cuántas veces va a meter la gallina la cabeza por la rejilla? Siempre. Cada vez que tenga hambre y cada vez que necesite comer, siempre va a estar la gallina metiendo la cabeza por la rejilla. Ahora, ¿esto qué nos enseña? Esto nos está enseñando a nosotros que la gallina tiene una mente limitada. Y así como este ejemplo, hay mucha gente y hay sistemas religiosos que tienen la mente muy limitada. Y cuando alguien o un sistema tiene la gente muy limitada, hace que los mandamientos o los principios de la Torah o los principios de la Biblia sean incomprensibles. Por eso vemos que mucha gente siempre hace lo mismo. ¿Sí? El método puede cambiar, los modelos pueden cambiar, la dinámica puede cambiar, pero los principios no pueden cambiar. Los principios bíblicos no cambiarán jamás, porque son divinos, y algo divino no se puede cambiar. Y Yahweh, el bendito sea, dice que no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él estableció los principios en su Torah, y esos principios son inamovibles, son eternos. Por eso dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi Torah, dice, no pasará. La traducción dice, pero mi palabra no pasará. ¿Qué está diciendo? Mi Torah, mis mandamientos, los principios divinos no pasarán. Pero ahora, entonces, ¿por qué es importante entonces que nuestra forma de pensar pueda mejorar? Porque no vamos a entender los principios espirituales con una mente de esta tierra. Tenemos que tener una mente espiritual. Por eso es que podemos decir que lo espiritual
solamente se puede entender como una mentalidad espiritual. Por eso dice un texto en la Torá, pero ustedes, dice, tienen la mente del Mesías Yeshua. Ahora, ¿cuánta gente tiene la mente del Mesías Yeshua? Entonces, si el texto dice que nosotros tenemos la mente de Yeshua, entonces nuestra tarea en esta vida es alcanzar o hacer un trabajo espiritual para alcanzar y tener la mente del Mesías. Aquí hacemos una pregunta. ¿Y cómo era la mente del Mesías? ¿Qué pensaba él? ¿Qué hablaba él? ¿Qué enseñaba él? ¿Cuál era la cultura de él? ¿Qué comía él? Entonces, tenemos esa mente en nosotros. Porque solamente teniendo la mente del Mesías, vamos a poder entender los principios espirituales que el Eterno colocó para que podamos vivir bien en esta vida. Ahora, para poder comprender el mundo espiritual, en otras palabras, para poder comprender los mandamientos, para poder comprender los principios espirituales, los principios divinos, tenemos que tener una inteligencia o una mente espiritual. Una persona que tiene una mente espiritual ya no va a estar como la gallina metiendo la cabeza en la rejilla para picotear y sacar un grano de maíz o qué sé yo, lo que le pongan ahí, para poder solucionar su necesidad o su carencia. No. Y esta persona espiritual, con una mente espiritual, con una mente elevada, va a entender que la solución a todas sus necesidades físicas y a todos los obstáculos en esta vida únicamente los va a encontrar en el mundo espiritual. Y eso es lo que el Eterno quiere que entendamos, que la solución a nuestras necesidades físicas no están en este mundo físico, están en el mundo espiritual. Por eso nuestra tarea, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y nuestra lucha debe ser conectarnos al mundo espiritual. ¿Para qué? Para que podamos tener la mente del Mesías, y solamente teniendo la mente del Mesías vamos a poder entender y comprender y practicar las verdades espirituales de la Torá. Ahora bien, una persona que tiene una mente espiritual va a entender que para conectarse al mundo espiritual, va a entender que cuando hablo de mundo espiritual me estoy refiriendo al mundo de Yahweh, al mundo de la vida, al mundo de la luz, al mundo de la solución a nuestras necesidades. Entonces, una persona espiritual no solo tiene que saber los mandamientos, sino que los tiene que poner en práctica. En otras palabras, quien tiene una mente espiritual ya no va a vivir solamente bajo la influencia del árbol del bien y el mal. ¿Por qué no vivir bajo la influencia del árbol del bien y el mal? Porque la influencia del del árbol del bien y el mal es que solamente tengamos la parte subjetiva, solo una parte. ¿Cuál es la parte subjetiva? Es saber, sin hacer. Sino que una persona espiritual va a vivir bajo la influencia del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque la influencia del árbol de la vida es que no solo tenga el conocimiento, sino que el conocimiento lo lleve a la práctica de los principios espirituales. Esto nos enseña algo importante en la vida, que solo los mandamientos, que solamente los principios bíblicos que Yahweh estableció, son los que tienen el poder para cambiar al ser humano. Y si pueden cambiar al ser humano, puede cambiar al mundo. Porque si nosotros cambiamos, el mundo va a cambiar. Si nosotros no cambiamos, el mundo no puede cambiar. Si nosotros cambiamos, van a empezar a cambiar nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras generaciones. Si nosotros no cambiamos, si nosotros no le damos identidad a nuestros hijos, si no le damos identidad a nuestras generaciones, la gente y nuestras generaciones no tendrán identidad. Y una persona, y un alma, y un ser humano sin identidad, siempre estará perdido en este mundo, en este planeta Tierra. ¿Qué aprendemos de esto que acabo de decirles, de este resumen que hice de la Parashá Jucat? Que los mandamientos, que la Torá, o que la Biblia, y podemos usar esta palabra, son la expresión del amor del Eterno, que se reencarnaron,
que se hicieron carne en la persona de nuestro Mesías Yeshua. Como dice Juan 1:14, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero para entender los mandamientos y para ponerlos en práctica, tenemos que tener la mente de Yeshua. Por eso pregunto en esta tarde, ya entrando la noche, ¿la mente de quién tenemos? ¿La mente de Yeshua? ¿Tenemos la mente del Mesías Yeshua o tenemos la mente de este mundo? Este es un tiempo para meditar, un tiempo para reflexionar y un tiempo para evaluarnos o autoexaminar y ver si tenemos la mente del Mesías. Entonces, el hacer los mandamientos, el hacer su palabra, el hacer Shabbat será un deleite. El hacer las lunas nuevas será un placer. El hacer las fiestas nos va a llenar de una alegría inmensa. Y entonces vamos a ir mejorando. Y al ir mejorando nosotros, va a ir mejorando nuestras generaciones. Y si cambiamos nosotros, también cambiará el mundo. Amados, este es un tiempo para reflexionar, para meditar. Un tiempo en el que podemos rendir nuestro corazón al Eterno y que lo llene de vida. Que este Shabbat sea un Shabbat donde cada uno pueda ver un milagro en su vida. Un milagro en su familia, un milagro en su vida personal, en su vida física, un milagro en su salud, que Yahweh lo sane. Si está enfermo, que lo sane. La influencia del árbol del bien y el mal dice, está enfermo. Pero el árbol de la vida dice, yo soy Yahweh tu sanador. Si está enfermo, Yahweh es su sanador. Yahweh es nuestro médico por excelencia. Él es nuestra medicina. Él es todo para nosotros. Él es escudo alrededor nuestro, es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Sea bendito su nombre. Que todos tengan, hermanos, un buen Shabbat. Antes de terminar, quiero hacer esta bendición. Amados, como está escrito en la Torá, que Yahweh el bendito sea, los bendiga y los guarde. Que Yahweh el bendito sea al resplandecer su rostro sobre vuestras vidas y tenga misericordia de cada uno de ustedes. Que Yahweh el bendito sea alce su rostro sobre sus vidas y les dé shalom. Shabbat shalom, hermanos.